¿Realmente es cierto que se necesita plata o se necesita una buena idea o qué se necesita realmente para emprender? No necesariamente. Cuando vas a iniciar un emprendimiento no requieres tener capital. Eh, y volvemos a las definiciones puras y duras. ¿Dónde puedo conseguir el financiamiento? Porque no todos tenemos la red de contactos o de amigos o el poder de convencimiento de decirle a alguien como venga invierta. Hola, bienvenidos a No Sabía, un espacio para hablar de aquellos temas que deberíamos estar hablando, pero que simplemente no lo hacemos porque no sabíamos que estaban pasando. Y hoy vamos a hablar de un tema que se puso muy de moda en pandemia, después de la pandemia, y hoy en día es como el boom y lo que uno escucha en todas las redes sociales, que es el tema del emprendimiento. Pero en el tema del emprendimiento, pues hemos escuchado, o todos escuchamos en redes sociales, en muchos espacios, que hablan acerca de esos gurús y coaching y personas que saben tanto del emprendimiento, pero nunca los hemos visto emprender o mezclados en este mundo. Entonces, para desmentir algunos mitos y para hablar de una frase que suena chévere o que uno escucha bastante, es como, se necesita plata para emprender. Vamos a ver si eso realmente es cierto o es una mentira. Para eso hoy tenemos un man que sí sabe de emprendimiento, no un man que echa carreta. Entonces, ¿qué mejor que él para que se presente? Gustavo. Pues muchas gracias por la presentación. Un man que sabe de emprendimiento es una camisa bastante grande para llenar. Un gusto y agradecerle la invitación. Yo soy Gustavo Adolfo García Navas, hoy como consultor independiente del ecosistema de emprendimiento de Santander. Y la pregunta es válida. No siempre se necesita dinero. Pero bueno, antes de arrancar, un poquito para conocer un poquito más de ti, sé cómo terminó esta vaina del emprendimiento. ¿Qué lo llevó a esto? Si fue también la moda de la pandemia o eso venía de muchísimo antes o por temas de formación. Digamos que por temas de formación, siempre desde pequeño mi familia me impulsó a hacer cosas independientes, a trabajar. Mi carrera, pues yo ya he tenido 4 emprendimientos familiares, 2 ligados al sector del calzado, la manufactura y 2 ligados a restaurantes. Pandemia me golpeó, hay que aceptarlo, y ahí pues tuve que cerrar mi 4.º emprendimiento. Pero más allá de eso, todos tenemos ADN emprendedor. Nadie puede llegar a decir que no está dispuesto a lanzarse al agua, realizar algo que le gusta, aprender algo que no le gusta, tomar un hábito y desarrollarlo. ¿A partir de qué? Un problema, una necesidad, algo que realmente el mercado y el mundo necesiten. De ahí viene esa pasión, de ahí viene ese gusto, porque mi aporte se centra simplemente en compartir el conocimiento, en hacer que las personas que se acercan a mí entiendan un poco todo mi proceso y todo lo que me llevó a mí a entender lo que debo, lo que no debo y tal vez lo que podría llegar a implementar. Súper bien. Entonces, digamos que no hablaba tanta carreta yo cuando decía que no sé si tenía experiencia en el tema. Digamos que sí, ya en la parte profesional, digamos que mi formación, yo he estado vinculado a instituciones del orden gremial, del orden municipal, del orden nacional, en áreas que tienen que ver con el desarrollo de proyectos, con sectorización, con internacionalización, competitividad, productividad y por supuesto emprendimiento. Un emprendimiento también desde el enfoque de género, que es muy válido, porque no es lo mismo cuando una mujer inicia una iniciativa emprendedora a como cuando un hombre la toma y adelante contra el muro. Son 2 enfoques totalmente diferentes. Y estos ya casi 17 años de ámbito profesional, específicamente en emprendimiento, de esos 17, puedo decir con total tranquilidad que he estado trabajando más de 11 años ahí. Listo, entonces vamos a arrancar por una pregunta que parece básica, pero lo que pasa es que se ha caricaturizado mucho el término emprendimiento.
Ya a veces uno escucha y parece más como rebusque. Entonces, como el rebusque hoy en día es el emprendimiento. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo se define realmente el emprendimiento? ¿Realmente es rebusque o es como una proyección empresarial o realmente cómo funciona? ¿O cómo se puede decir alguien, decir, no sé, hoy en día que soy emprendedor, porque ahora todo el mundo monta cualquier cosa y dice, no, es que ya tengo mi emprendimiento? La afirmación es válida. Digamos que existen dos grandes pilares de emprendedores. Los emprendedores que, de acuerdo al General Entrepreneur Monitor, lo hacen por subsistencia, porque deben llevar su dinero para cubrir necesidades básicas, alimentación, educación, vivienda, vestir, entre otras cosas que les ayuda a proteger su núcleo familiar. Entonces, este tipo de emprendedores son los que de alguna manera, sin estrategia, sin mercadeo, en algunos casos sin conocimiento, salen al rebusque. Esa es una variante de la subsistencia. Y el otro pues está con el enfoque tradicional, con la acumulación de riqueza, que empieza como una subsistencia, pero empieza luego a paso ir agregando organización, ir agregando una planeación, ir agregando un estudio presupuestal y se vuelve una empresa con una acumulación de crecimiento y de riqueza que es sostenible. Esa es la variante de la subsistencia. Pero luego están los de la oportunidad, el segundo tipo de emprendimiento, que ahí es donde vamos a encontrar empresas de alto valor, de alta generación de valor o de alto impacto. Empresas dinámicas que crecen y pegan unos saltos importantes, 3, 6, 12, 18 meses, a indicadores como la comercialización en ventas, la generación de empleo o la solución específica de una problemática. Este tipo de emprendimientos, pues, son aquellos que se quisieran tener con mayor dinamismo, pues porque son los que permiten mejorar los indicadores rápidamente. Y tenemos también los sostenibles, los que ya están con una estructura bastante fuerte, marcas que ya están pensando en la internacionalización, que vienen siendo aquellos de alto impacto que quieren no solamente potenciar el mercado nacional, sino que buscan abrirse, expandirse, generar franquicia, generar mayor oportunidad laboral, entre otras variables que son importantes con ellos. Sí, ahí tú estás nombrando mucho como empresas grandes o de alto impacto, entonces no pensaría que hay que meterle mucha plata a ese tema como para eso. Entonces ahí surge la pregunta o el título de ese capítulo que es, ¿realmente es cierto que se necesita plata o se necesita una buena idea o qué se necesita realmente para emprender? No necesariamente. Cuando vas a iniciar un emprendimiento no requieres tener capital. Y volvemos a las definiciones puras y duras. Un emprendedor que empieza por subsistencia, pero encuentra una solución a una problemática social, a una problemática del mercado y la empieza a validar, puede ser de alto impacto de la noche a la mañana. Me explico. El dinero se necesita en la consolidación y la expansión. Sin embargo, si eres un emprendimiento de base tecnológica, eso es otra cosa totalmente diferente, porque la base tecnológica te va a llevar a que tengas que buscar inversión para empezar a generar algo que nosotros llamamos la quema de estructura organizacional, de pivotaje, de pilotaje, y eso te va a permitir generar una solución sostenible y con crecimiento. Voy a colocar un ejemplo, Rappi. Rappi, en su inicio, en los primeros 4 años, pues, todos sus números fueron rojos, pero es uno de los unicornios más grandes que tiene Latinoamérica, con una solución social, con una solución de impacto, que genera una cantidad importante de empleo y una cantidad importante de tributación al país. Bueno, ¿y a qué te refieres eso con de unicornio? Primera vez escucho el término. ¿Es que viene de dónde? ¿De las novelas, de la ficción o No, de dónde recibe el tema unicornio? no viene de las novelas ni de la ficción, viene de la fábula del emprendimiento, que es una escala de medición de aquellas iniciativas emprendedoras que tienen un dinamismo económico muy potente. Entonces, entre esas podemos tener a Plapsi, a Laika y a Rappi, que son como las más sonadas y las que más se utilizan.
Entonces, digamos que como por su crecimiento y su Por su expansión. crecimiento, por su capacidad de generación, por su alto valor diferencial, que ahora más adelante nos vamos a centrar en esto, en el valor diferencial, eh, y sobre todo por su dinamismo en el mercado. Sí. Otra cosa que pasa con el tema del emprendimiento es uno todo el tiempo escucha así, que van a emprender, emprender, y uno escucha como, no, es que tengo una idea buenísima. Y pasa sobre todo aquí en Bucaramanga, que es como, tengo una idea buenísima de emprendimiento, voy a montar unas hamburguesas. O, sí, es lo que uno llama como el emprendimiento de moda, que, no sé, voy a traer zapatos importados. Y cuando uno mira ya hay, no sé, 2 de 10 amigos ya tienen un negocio. ¿Por qué sucede esto? Todas las ideas son interesantes en la medida que el mercado me lo diga. No todas las ideas van a llegar a la etapa de maduración. Digamos que en el proceso de ideación, pues yo digo, todos están vendiendo zapatos, voy a vender zapatos. Esa sería la lógica que yo estoy aplicando. Sin embargo, la lógica que se debería aplicar es, si yo voy a vender zapatos, ¿cuál es mi diferencial contra los otros que ya lo están haciendo? Y aquí es donde quiero centrarme. Cuando digo, todas las ideas tienen un potencial importante, es porque es cierto, ninguna idea se puede descartar, ninguna idea es lo suficientemente gigante, por así decirlo, no llamativa o demasiado imposible de cumplir. No. ¿Eso qué lo determina? El mercado. Si realmente existe una demanda de la solución, del producto o el servicio que estoy presentando, y si a su vez voy a pensar en el triple impacto, un impacto social, un impacto ambiental y un impacto económico. Eso va a marcar la diferencia contra las demás iniciativas que están en el mercado. Y ahora, lo repito, nos vamos a centrar en qué es valor real. Ok, porque es que también sucede que, y le pasa a muchas personas y también me ha pasado a mí, que nos metemos en temas que no son del dominio propio. No sé, yo soy publicista y me voy a meter en el tema de las comidas. Yo de comida lo único que sé es cuando pago la cuenta. Entonces, desde tu punto de vista, hay que ser un experto o tener alguna experticia en lo que quiero emprender, no sé, alguna idea o. Es importante tener conocimiento de base al momento de iniciar una iniciativa. Eh, Sin embargo, pues también existe la forma de que busques un equipo de emprendimiento que te cobije y que te potencie. Es como cuando estás en una relación, vas a buscar la persona más afín, la persona que te haga crecer, que también te ponga oposición, pero que sea una posición positiva y no simplemente buscar el pero del pero porque sí. Eh, Mi recomendación desde la experiencia es inicien algo que los haga felices, algo que los motive, no se sientan obligados. Y si tienen experiencia en lo que están haciendo, maravilloso. Sería un factor muy determinante al momento de tomar decisiones. Y si no tienes la experiencia, rodéate de un equipo, una, dos, tres personas, que puedan llegar a fortalecer esa toma de decisiones en tiempo real. Porque el manejo de la información hoy para los emprendedores es una de las cosas más vitales al momento de pasar la etapa de digamos así, pivotaje y de exploración. O sea que para ti, desde tu punto de vista, la motivación más importante que de pronto ser muy experto en el tema o ese tipo de cosas. Digamos que desde mi punto de vista, yo valoraría en una escala de 1 a 10 que el 6 sea el conocimiento propio de lo que te vas a meter a hacer. Y te dejo un 4 en esa escala para que también puedas hacerlo. Me explico. Hace poco tuve la experiencia con un amigo que no tenía idea del negocio en que se iba a meter. Y yo fui uno de los que le dije, ¿usted está seguro que va a hacer eso? ¿Se Okay. siente cómodo? ¿Se siente tranquilo? Y él me dice, sí. Y yo le respondo, no tienes experiencia, no tienes conocimiento de lo que estás haciendo. Hoy en día ya llevan su negocio prácticamente 1 año y medio. Muy bien, contento, muy feliz, aprendiendo sobre la marcha, con decisiones incluso pues bastante fuertes en materia económica, pero le gustó, se adecuó, se formó, se capacitó, se rodeó de gente que lo ayudó a crecer y hoy la iniciativa está por un camino bastante chévere, va a ser muy sostenible. Bueno, ya que tocaste el tema de las relaciones, eso me hace acordar de cuando uno se enamora de las ideas, que es muy recurrente o lo ve mucho con los emprendedores. Pasa esto que es como cuando uno tiene
una novia que todo el mundo le está diciendo, no, parce, que es que esa mujer lo va a matar y uno sigue, insiste y se supone que todo el mundo está viendo las malas señales, pero claro, como uno está enamorado tanto de la idea, uno le sigue y le sigue dando. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Sí pasa que uno a veces se ciega por este tema y le sigue dando y le pasa como le pasa a uno en el amor, al final queda uno desahuciado? El desahuciado le puede llegar a pasar también en el camino del emprendimiento. Digamos que así como el amor es ciego, las ideas lo hacen a uno ser ciego bastante. Y cada golpe me cuesta dinero, me estrello muy fuerte. Mi recomendación es no se enamoren de las ideas que el mercado no valora. Y tampoco se enamoren de ideas que ustedes no validan. Son dos cosas que van de la mano. Yo puedo decir, voy a hacer zapatos para caminar en la luna, pero dígame qué tan fácil es llegar a la luna. Entonces ahí ya de entrada te digo, tu producto va a tener muchas dificultades. Otra cosa es que me digas, voy a hacer zapatos para caminar en la luna, pero mi comercializador no va a ser la NASA. Yo te digo, bueno, entonces estás pensando en una línea bastante interesante. Las ideas, como todas las cosas, mutan, cambian y se desechan. No digamos así, no se enamoren de algo que ya haya sido validado y que el mercado le diga no lo quiero. Porque al final, voy a dar una frase que me enseñó un gran amigo, que ojalá escuche el podcast: quiebre temprano, quiebre barato. Cuando yo ya invierto en una idea, me enamoro en la idea, sigo invirtiendo en la idea, y definitivamente no vendo, llego al Valle de la Muerte. Y en ese Valle de la Muerte, pues realmente la lógica es, vas a agotar todo el capital, te vas a descapitalizar y simplemente vas a tener que tomar lo mejor y entregar. Cierra en el momento oportuno, desecha en el momento oportuno, itera las veces que sea necesario. Iterar es pivotear y pivotear, que quiere decir replique, tome lo bueno, ajuste, tome lo bueno, ajuste, hasta que llegue a un producto mínimo viable que realmente sea una idea para enamorarse. Bueno, ahora que tú estás hablando del momento oportuno, ¿De acuerdo? la pregunta es, pues, parce, uno está enamorado de la idea. Sí, así como cuando uno está enamorado de una persona, uno no sabe cuándo es el momento oportuno de terminar. ¿Cuáles son como esos indicadores, esa red flag que me dicen a mí como, parce, este es el momento de salirme de eso? El momento oportuno es cuando usted se está quedando ilíquido, cuando usted ya tuvo 10 reuniones y de 10 reuniones no vendió. Ahí hay que atender, parar, escuchar, revisar, tomar aire y tomar decisiones con información, decisiones informadas. ¿Qué sucede? Muchos decimos, en la 11ª será, en la 12ª será, en la 13ª será, pero si ese patrón de comportamiento se sigue repitiendo, pues vas a empezar a acumular cuentas, vas a empezar a acumular nóminas, vas a empezar a quedarte sin manos amigas que te den efectivo líquido, capital, que te alimenten esa terquedad, porque ya pasamos del enamoramiento al orgullo y la terquedad. Si definitivamente en un tiempo entre 3 a 6 meses tu producto no se comercializa, hay que revisarlo. Tu servicio no se comercializa, hay que revisarlo para entender qué es lo que el mercado no está valorando. Tomas el aire, te vuelves a capitalizar, bien sea con círculo cercano, bien sea pues ya con una ronda de inversión, o el Friend, Family and Fools, que es el primer recurso que nosotros utilizamos. Amigos, familia y arriesgados, por así decirlo. Y vuelves a iniciar el proceso del emprendimiento. Listo. Tú estabas tocando nuevamente lo de cuando pasa algo también con, ahora volviendo al tema de las ideas, es uno piensa que esa idea es buenísima, que esa idea es innovadora, que con esa idea la va a romper, pero porque uno siempre termina pensando a veces y uno encuentra muchas cosas en el mercado. Y era lo que todas las como cosas que la gente nos necesita o innovaciones que para uno es una innovación, pero para el resto del mundo no es. ¿A qué se debe eso? O cómo sucede? ¿O cómo es ese tema en el mercado? Bueno, el mercado
es demasiado dinámico, es demasiado cambiante, es demasiado estricto. Debes apoyarte muy bien de una buena búsqueda de información. Cuando estés prototipando herramientas como la modelación a través del lienzo Canvas, que es gratuita, que te permite iterar las veces que sean necesarias, te permite recaudar muy buena información. Y aquí es donde retomo, valor. ¿Qué es lo que percibo de un producto? ¿Qué es lo que anhelo de un servicio? ¿Cuáles son mis dolores? ¿Cuáles son mis alegrías? ¿Cuáles son mis trabajos al momento de estar consumiendo ese producto, usando ese producto o suscribiéndome a ese servicio? Entonces vamos a empezar. Netflix, un emprendimiento totalmente disruptivo, cambió las condiciones del mercado. ¿A partir de qué? A partir de que un usuario se molestó porque no estaba de acuerdo con el contrato que había firmado. Ese detonante, ese cambio, encontrar realmente el problema, hace que el mercado valore la solución. Y más si le pegas hoy a uno de los 17 o 2 o 3 de los objetivos de desarrollo sostenible, que digamos que será la carta de navegación por los próximos 20 años, para que los productos y nuestros servicios no sean más una acumulación, sino que se vuelvan una economía circular, productos de largo plazo, servicios que realmente me permitan ser parte de la solución y no el problema. Ok. Valórate a partir del mercado, no de que yo creo, yo pienso, yo digo, no. Esos son los errores que se cometen. La principal recomendación es busquen información, analicen información, pregúntenle al mercado y ojalá no sean amigos cercanos. Traten de expandir el anillo, salgan a centros comerciales, salgan a paradas de transporte, gente del día a día, gente del común que no lo conozca, que le dé una opinión ácida, una opinión fría, una opinión cálida, que le permita a usted tomar muy buenas decisiones. Listo. Tú durante toda la conversación has hablado mucho de las etapas, pero ¿cuáles son esas etapas del emprendimiento? Pues me imagino que ya muchos han escuchado y han visto videos, pero digamos para una persona que no tiene ni idea, ni nunca buscó, ni nunca revisó, ¿cómo podría resumir esas etapas del emprendimiento y de pronto alguien que ya está emprendiendo y nunca las tuvo en cuenta, cómo puede identificar en qué etapa no sé, de ese ciclo camino emprendedor se encuentra? Básicamente las podemos entrar en ideación, en semilla, en consolidación y creo que llegamos hasta ahí porque ya lo demás es parte de la expansión. A mí siempre me gusta centrarme en esas tres. Eh, yo personalmente cuando trabajo con los grupos o con las personas, trato de demorarme bastante en la ideación. Algo que está muy bien prototipado, algo que está muy bien concebido, va a tener rápidamente un crecimiento. Hagamos de cuenta que somos una planta. Ya, tomamos la matera, plantamos la semilla y la semilla va a ir creciendo. Entonces, de acuerdo al General Entrepreneur Monitor, el tiempo de crecimiento, de maduración de un emprendimiento está catalogado entre 3,5 meses, 3 años, 5 meses a cerca de 4 años. Eso ya podría decir, saliste del cascarón y ahora eres básicamente una planta que va a empezar a dar frutos. Y en esos frutos pues viene la fase de consolidación. ¿Cómo hacerme sostenible y no devolverme a estar modificando toda la estructura del emprendedor? Bueno, aquí ya empezamos a meterle mucha más fuerza a la estructura organizacional, empezamos a pensar en la expansión de mercado, primero abordando el nacional y luego, si se da la oportunidad, el internacional. En la semilla, tú vas a empezar a buscar, ahora sí, inversión. Ahí sí vas a buscar la forma de hacer muy comercializable ese producto, vas a empezar a invertir bastante dinero en hacerte visible, en tener un buen plan de marketing, en tener una buena estructura comercial, en tener un buen desarrollo, digámoslo así, de software que te haga las tareas más fáciles. Porque también ahora tenemos la IA de nuestro lado.
Y esto hace que pues algunas tareas humanas las pueda realizar a través de bots, que me hacen mucho más económica la fase de crecimiento. Bueno, tú hablaste ya del tiempo, que más o menos son 3 años para que cueste el fruto. 3 años, O sea, cuatro eso años. quiere decir que son 3 años en que tengo que estarle metiendo plata hasta que por fin reciba, o realmente cómo funciona, o porque es que yo escucho frutos y lo que yo me imagino es, ahí ya comienzo a recibir la platica y ya comienzo a pegarme en mis viajes, a todo esto, o ahí no, ese no es el momento. Dependiendo de qué tanto realices el pivotaje y la validación del mercado, desde el año 1 puedes facturar duro, puedes facturar fuerte. El problema de fondo es el costo de esa facturación, o digámoslo así, pues todo lo que vas a tener que invertir. Si tienes la forma de hacerlo desde tu propio erario, desde tu propio patrimonio, adelante, pero una inversión estructurada, organizada. Si no tienes la forma, vas a tener que salir a buscar una red de ángeles inversionistas, un banco, un papá, una mamá, un amigo, un tío, una tía. Y si no, pues no solamente se va a necesitar dinero, se va a necesitar inversión de capital intelectual, porque a veces no solamente con tener dinero basta. Y sí, desafortunadamente los 3 primeros años van a ser complejos. Los 3 primeros años van a ser de eh, inversión, gasto, inversión, gasto, hasta que ya te estabilizas y puedes empezar a ver utilidades. No siempre esta fórmula se aplica para todos los emprendimientos, pero pues realmente existen muy buenas iniciativas que realmente encuentran una solución y esa solución se vuelve masiva. Porque yo me imagino que puede pasar como las modas, o sea, como emprendimiento, de pronto unos influencers, se pegó, la gente comenzó a ver, pero fue como una moda. Y claro, al primer año yo me quemo la plata y me imagino que ya después cuando baja como ese auge o esa demanda, es ahí donde, pues he visto, no sé si de pronto estoy equivocado, que mucha gente se equivoca en ese tema, ¿no? Como que me fue bien como el primer año, los primeros años y gasto y gasto y gasto y gasto. Y ya después pasa la moda, no sé, como el de las hamburguesas o esto y ya no es lo mismo los ingresos. Pues vamos a colocar el ejemplo más básico, el bolsillo de nuestra casa. Cada bolsillo es independiente. Entonces, en el emprendimiento debe pasar lo mismo. Una cosa son los dineros del emprendimiento, otra cosa son mis manejos personales. Errores que se cometen. El emprendedor no se dignifica y no se coloca un salario, sino simplemente todo lo que le ingresa lo vuelve dinero de bolsillo. Descapitaliza el emprendimiento y cuando tenga que empezar a invertir por un desarrollo nuevo, por una innovación que va a hacer a su modelo de negocio para hacerlo más sostenible, pasa lo que estás diciendo. El Okay. producto se queda, no en la moda, pero sí en dar respuesta a las necesidades del mercado, de quien lo requiere, de quien lo consume, y pues básicamente tendría que empezar otra vez su proceso y salir a buscar dinero para que pueda aplicar esa innovación y pueda volver a salir al mercado. Recomendación, dividan los dineros, sean muy organizados financieramente. Señores emprendedores, desde el día 1, colóquense un salario, desde el día 1, sean muy claros con las personas que van a ser parte de su equipo y desde el día 1 piensen en que no va a ser algo de corto aliento, sino que va a ser algo de largo plazo. Entonces, como ser más mesurado con el tema de la economía. Sí, no gasten por gastar. O sea, no vayan a los 10 conciertos de Bad Bunny que va a haber en el año, no, vayan a uno. Sí, que es chévere, ¿no? Arrancar el año endeudado. Arrancar el año endeudado. Sí. Ahora que tú estás hablando de eso y en algún momento tocaste lo del marketing, ahorita está, y para nadie es un secreto que las redes sociales son la plataforma ideal, por no decirlo que la más importante hoy en día, para divulgar o hacer visible un emprendimiento. ¿Qué debería tener en cuenta un emprendedor o desde tu punto de vista si realmente las redes sociales es importante o no es importante? Eh, Porque vuelvo y repito, uno todo lo que escucha en TikTok, como si eres emprendedor, invierte en redes sociales. Si eres emprendedor y no tienes plata, haz unos contenidos. Si tal cosa. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Si de pronto es una percepción personal bueno, el algoritmo que me está hablando a mí, influenciándome para algo.
La palabra lo dice, la influencia. ¿Qué tanto puedo motivar a la decisión de? El problema es cuando yo empiezo a pagar campañas y no tengo un desarrollo de marca, no tengo un key visual, no tengo una buena tipografía. Ahí empiezan los inconvenientes. Desde la experiencia te puedo decir, lo que necesitas es visibilidad. Y esa visibilidad muchas veces no se gana a través de las redes sociales. Tú vas a invertir en una campaña de marketing digital cuando tienes una masa crítica que el bot o que el algoritmo puede empezar a potenciar. Si tú arrancas con un emprendimiento y tomas fotografías pésimas y las subes a redes sociales, las opiniones no van a ser positivas. Si tú inicias un emprendimiento y lo primero que defines es la línea gráfica, la gama de colores, el tipo de caligrafía, validas por amor a Jesucristo que el nombre que estás utilizando no lo tenga otra persona, bien sea por la homonimia del registro mercantil o bien sea por la marca de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando ya hagas eso, ahí sí puedes decir, listo, pago el diseño, me subo a redes sociales, pago unas buenas fotografías o me pago un curso de fotografía para aprender a tomarlas con mi móvil y ahí sí pagas una campaña de marketing digital, una campaña publicitaria, porque va a ser aceptada, va a ser recibida y va a tener comentarios muy positivos. Si llegaste a este punto, también tienes que empezar a decir, bueno, si no tengo estos recursos, pues voy a empezar por lo de abajo, que será ir a encuentros de emprendedores, utilizar el networking, utilizar el speed dating, empezar a utilizar el voz a voz, que es el canal más fuerte y que todavía sigue vigente. Pero para todo esto, siempre vas a tener que decir, mi marca es, mi nombre es, siempre tendrás que llegar con un catálogo, siempre tendrás que llegar con algo, sea digital o físico. No simplemente vas a llegar a decir, hola, mucho gusto, soy Pedro, soy María, soy Juana, soy Pepito. Trata siempre de llegar potenciado, trata siempre de llegar con la herramienta que necesites para poder decir, voy a tratar de hacer un cierre comercial. Eso respondería a tu pregunta. Ese es el momento idóneo. ¿Qué pasa hoy en día? Los emprendimientos hacen todo al revés. Se gastan el recurso con una buena campaña de difusión, pero ¿y cuántas personas tienen o cuántas personas te siguen o cuántas personas están en tu masa? No, 15. Ah, ya. Y listo, ¿cuál es tu marca? Coca-Cola. No, esa ya existe, no la uses, no pierdas dinero, porque te vas a ganar, es un problema legal. No tengo buena fotografía, entonces ¿cómo quieres que la gente aprecie el producto? No tengo una buena descripción de mi servicio, entonces ¿cómo quieres que yo me suscriba? Céntrense en la fase de ideación y en la fase de semilla, en esas pequeñas cosas que al final, oiga, me van a potenciar demasiado y me van a disparar y van a hacer que yo pueda crecer rápido, rentable y sostenible. Y algo más que se me estaba escapando, inviertan en un kit documental. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Nosotros tenemos que salvaguardar información, tenemos que cumplir la normatividad de recolección y de data, tenemos que hacer llamadas telefónicas, entonces, ¿cuál es mi guión para hacer esas llamadas y que después yo no vaya a tener un inconveniente? Debo empezar a enviar correos electrónicos, invierta en una cuenta corporativa. No soy el caimán@gmail.com, porque no se va a apreciar. O soy Juanita Hot, no se va a apreciar. En cambio, si va a decir mariana.garcia@intel.com, ya vas a decir, es un correo seguro, lo puedo recibir. Y con esto, yo estoy también salvaguardando mi patrimonio, mi futuro, porque estoy haciendo que en el futuro una persona que se haya molestado conmigo no vaya a empezar un litigio porque yo me salté alguna norma, alguna regla y no tengo cómo demostrar que no fue así. Eso sería, pues, básicamente lo que le recomendaría. Sí, tú hablaste mucho del término masa crítica, pero pues no queda muy claro a qué te refieres con masa crítica. Sí, porque yo lo escucho y masa crítica, ¿a qué se refiere? No sé. En la conversión del marketing digital, lo ideal no es seguir a tantas cuentas posibles. Lo ideal es que te sigan tu marca, que sigan tu producto, que el algoritmo vea que están hablando o que están conversando sobre lo que estás publicando. Yo te recomiendo que cuando tengas cerca de 2,000 personas que te sigan y tú
una proporción del 10%, seguir 200 cuentas, ahí sí vas a tener una masa crítica para empezar a gastar dinero en pauta publicitaria. Y no significa que porque tengas 500, tengas 600 no lo vayas a hacer, pero que sean 500 o 600 consumidores tuyos. No que sean simplemente agregados porque vieron alguna publicación y te siguieron, pero nunca jamás te han consumido. Céntrate en construir una red bastante fuerte de usuarios con quienes te consuman, con quienes te pidan. Y para llegar a este punto, tienes que pensar en cuáles son los canales fuertes que vas a tener de comercialización. Porque es cierto, no necesariamente debo tener siempre un punto físico. Listo. Entonces, entendiendo un poquito de lo que tú hablas, es muy importante el tema de la imagen. Es como uno en su marca personal. Dependiendo de cómo uno se ve, pues es el valor que la gente percibe de uno. No sé, cuando se va a emplear. Entonces, sucede lo mismo con el tema del emprendimiento. Sí, es bastante claro tener un discurso ganador. Nosotros lo llamamos un pitch comercial. Tener una imagen sobria, una imagen validada, tener un buen key visual que agrade, tener un orden en las publicaciones que estoy realizando eh, o en la pauta física que estoy haciendo, eh, tener colores llamativos, ser muy consecuentes con los mensajes, evitar meterme en conversaciones que no me vayan a generar valor y que sí me vayan a generar hate, porque eso es lo que acaba las marcas rápidamente. Eh, Tratar de subirme en algunos momentos que el mercado considere como picos, algunos hitos del mercado. Ese tipo de lógica hacen que mi marca se consolide y que vaya acumulando bastantes usuarios. Entonces, Ok. a la respuesta, sí, es muy importante la imagen. Entonces, la inversión de la ideación que tú dices, como es bueno invertirle, no solo a la idea que yo tenga como, uy, no es que tengo una idea, no sé, de unos perros sin pan, pero resulta que cuando le tomo la foto eso se ve horrible. Entonces, es bueno en la imagen, o le coloco un nombre horrible, o que se entiende lo otro que pasa mucho, porque los colombianos somos muy creativos, esos que se ven como de doble sentido. Sí, es bastante cierto. Transmitir un mensaje claro en las publicaciones, en las comunicaciones, es vital. Que el mercado entienda muy bien lo que estás haciendo. Eh, También es bastante clave, y como lo dices, el pecado de los emprendedores es decir, uy, pero me van a cobrar 5 millones de pesos por un manual de identidad e imagen corporativa y por una validación de marca. Yo te digo, sí, pero esos 5 millones, ¿en cuánto los vas a potenciar? Porque vas a iniciar con un producto valorado y vas a tener un intangible en tus estados financieros. Ya tienes una marca registrada. Invierte. Y también te digo, no siempre vas a tener que pagar, porque las instituciones tienen programas gratuitos que te permiten obtener beneficios en este caso. Coloco el caso puntual de la marca. Los programas como los que realiza el CIPI o el CATI te permiten obtener beneficios dependiendo de tu edad, dependiendo del tiempo de maduración de tu emprendimiento, dependiendo de si tienes un aliado. Hay un programa de marca que se maneja con las instituciones que te otorga hasta el 85% de descuento en tu registro marcario. Eso es un dinero bastante importante. ¿Qué tienes que dar? Tiempo. ¿Qué tienes que dar? Puntualidad. ¿Qué tienes que dar? Responsabilidad con tus tareas. Eso es todo. Que si quieres, ahorita hablamos más adelante exactamente como esas, Perfecto. dónde podemos ir a buscar todo eso. Y ya como para finalizar este tema de las redes sociales, la internet, ahorita hay algo que sale muchísimo y sobre todo a mí en la pauta de YouTube, que estaba en el dropshipping, del marketplace, la de emprende de tu casa sin hacer nada, y que pasan al man allá que se levanta en la mañana, se sienta allá en la sillita y comienza a recibir plata. Digamos que el marketplace y el dropshipping son modalidades de comercialización desde efectivamente un sitio digital, un sitio virtual. El dropshipping es simplemente comercializar los productos de terceros y llevarme una comisión. Yo nunca tengo ese producto. Jamás lo voy a tener en mi almacenaje, ni siquiera en mi cocina, en mi closet. No, nunca lo voy a tener. Y lo que gano es la intermediación, que recupero el gasto que tengo en la digitalización, en la pauta comercial. A diferencia del marketplace, que en el marketplace sí preferiblemente vas a tener un inventario, que vas a utilizar la plataforma pues para ahorrarte algunos costos de visualización, pues porque
te permite hacer una pauta publicitaria a escala, quiere decir que muchos están haciendo pauta publicitaria y te va a salir más económico. Riesgos, pocos, beneficios, muchos. Sin embargo, también hay que entender que en algún punto vas a tener que crecer, vas a tener que hacer la consolidación y tu modelo de negocio va a mutar y vas a tener que, en algunos casos, irte a lo físico o a tener canales híbridos, conservar el canal digital y iniciar el canal presencial. Porque lo que hizo bastante del dropshipping, eso es como, eso se puede entender realmente como un emprendimiento porque es simplemente compro una mercancía, la revendo en una plataforma o la plataforma es la que la revende o eso sí se puede considerar un emprendimiento porque realmente no estoy vendiendo mi producto, estoy vendiendo es otra cosa como a lo Temu, me traigo unas cosas de Temu y aquí y entonces ya monté mi emprendimiento. ¿Eso es así o...? Si volvemos a las definiciones de emprendimiento, podría considerarse un emprendimiento de subsistencia. Ok. Un emprendimiento de subsistencia por acumulación de riqueza, más no por necesidad. O es posible que sea por necesidad y por salir del día a día. La persona dice, no quiero salir a la calle, no quiero salir a caminar, no quiero salir al rebusque, pues simplemente utilizo el canal digital y el auge de la digitalización. Pero sí, se considera un emprendimiento. Listo, entonces, bien, queda claro eso. Y ahora, ya casi finalizando acá, lo importante, pues todo el tema estamos hablando de sin plata, pero tú hablas de unas etapas donde uno necesita realizar más inversión y puede ser que no haya como ese músculo económico. La pregunta, y tú ya nombraste algunos, si yo ya tengo un emprendimiento consolidado, tengo, no sé, la parte de la ideación, ¿dónde y en qué parte, no sé, si estoy en ideación, puedo ir a tal entidad? Si estoy en la etapa de consolidación acá, si estoy en la parte de semilla. Okay. Entonces, dependiendo de dónde esté, ¿dónde puedo conseguir el financiamiento? Porque no todos tenemos la red de contactos o de amigos o el poder de convencimiento de decirle a alguien como venga, invierta. Bueno, tareas de ideación, tareas de semilla, hacer un mapeo del ecosistema en donde estoy, hacer un mapeo del ecosistema de emprendimiento, mapear universidades, mapear centros de desarrollo empresarial, mapear organizaciones que inviertan en emprendedores, mapear red de ángeles inversionistas, visitar la Cámara de Comercio de tu localidad, pues porque en este caso pues tenemos la de Bucaramanga, pero cerca tenemos la de Barranca Bermeja y en Colombia hay más de 55 cámaras de comercio. Entonces, dependiendo de dónde estés, las puedes visitar. Y sí, efectivamente, una de las primeras tareas es visitar en la fase de ideación a una cámara de comercio, por ejemplo, que tiene o un centro de desarrollo empresarial para aquellos que están siendo tradicionales con un potencial de sostenibilidad y un centro, en este caso como el Santander Innova, que potencia los emprendimientos digitales, que los ayuda a formarse y los ayuda en la búsqueda de inversión. Hasta ahí estamos bien, pero también está el Fondo Emprender del SENA, que te permite, siendo profesional, siendo técnico, siendo tecnólogo, buscar un apalancamiento financiero dependiendo de las convocatorias y del producto o servicio que estás presentando. Pero para desmitificar y ir cerrando la pregunta, tienes que tener una experiencia previa mínima para poder empezar a jalar inversión. Sí, Gustavo, es cierto. Me preguntas, hay emprendimientos que con solamente una presentación, con solamente un buen discurso, un buen pitch, logran inversión, sí existen. Pero de 10 emprendimientos, uno será. Y eso estoy siendo bastante bueno con la tasa. Porque si no tienes pruebas de que estás comercializando, si no tienes evidencia de que tu producto o servicio tiene una valoración, pues bien sea tasada por el mercado, o bien sea tasada por la propiedad intelectual, o bien sea tasada por el potencial, es muy difícil que alguien vaya a arriesgar dinero. Bien. Es Y, como lo que pasa con lo de Shark Tank y todo eso. es similar, entendiendo las dinámicas, entendiendo que, y es un ejemplo muy claro, los ángeles inversionistas siempre van a buscar tracción de mercado. ¿Qué significa esto? Que ya hayan tenido una experiencia comercial o que la estén teniendo, o que al menos los números que te estás presentando sean lógicos, sean consecuentes y sean reales, porque la creatividad existe.
Y esto es una de las habilidades innatas que debe tener el emprendedor. Creatividad, empatía, positivismo, pero también ser muy moderado y aterrizado en lo que vas a pedir y cómo lo vas a pedir. Y sobre todo con Fondo Emprender pasa esto. Fondo Emprender, puedes quedar en la lista de elegibles de Fondo Emprender, pero dependiendo de los cupos, se acaban en el año y tienes que volver a empezar y volverte a presentar. Y muy seguramente ya te van a evaluar diferente. Ok. Ninguna presentación se repite jamás. Bueno, tenerlo en cuenta. Tú nombraste dentro de todo eso que uno comienza a buscar las universidades y las instituciones. Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el rol? Ya que las universidades son como esos centros de conocimiento y de desarrollo y que aquí, pues digamos, es como donde se marca el futuro. ¿Cuál debería ser el rol de las universidades en el tema del emprendimiento? O desde tu experiencia, ¿cómo funcionó? Por lo menos aquí en la UDES existe la Feria de Emprendimiento Yo Emprendo. Entonces, ¿cuál es su opinión? Mi opinión personal es que las universidades deben hacerse visibles y acercarse al ecosistema y vincularse a las iniciativas. No se trata de que la una brille más que otra, se trata de que el contenido propio genere un atractivo que haga que el estudiante en su diario vivir, en su ruta académica, viva el emprendimiento, sienta el emprendimiento. Y suena cliché, no es quedarnos en la academia, es simplemente que sean más vivenciales, más experienciales, que aprovechen todos los recursos que la universidad brinda, porque muchas veces los estudiantes no se enteran que, oiga, nosotros tenemos centro de desarrollo empresarial, no sabíamos. Nosotros tenemos laboratorio de emprendimiento, no sabíamos. Todos podemos utilizar el laboratorio de fotografía. Ah, claro, mira, yo tengo esta debilidad y puedo utilizarlo ahí, puedo potenciarme. Participar en las reuniones de la red de emprendimiento es vital para que puedan poner su punto de vista y aportar al desarrollo del departamento o del municipio. Esto va a ser así. Siempre tener cercanía con aquellos que se consideran que son consolidadores de ecosistema. Ok. Ese sería el rol prioritario. Para mí, siempre levantar la mano y decir, aquí estoy, visítenme, así no sean estudiantes de mi universidad, conozcan lo que puedo ofrecer para ustedes y la plataforma que tú estás hablando de la Feria de ¿Yo Emprendo? Yo Emprendo. Yo Emprendo, pues lo hablaba antes, es un espacio de visibilización. Y si ves que se ha potenciado año a año y que año a año sigue, es porque es una plataforma reconocida. Trata de participar, trata de buscar cómo te vinculas, trata de buscar cómo apoyas y haces crecer el espacio de visibilización donde se van a beneficiar todos. Ok. Ya para finalizar y agradeciendo tu tiempo y que nos sacaste muchas dudas de cosas que nosotros no sabíamos, es ¿qué tres consejos que tú le darías a una persona que hoy ve este podcast, escucha y que quiera emprender? Ya entendiendo que derribamos algunos mitos, lo de la plata no es tan necesario, sí dependiendo del tipo de emprendimiento, sí dependiendo de la etapa en la que estés, pero no es como una barrera. También hablaste ya de la motivación, hablaste de que hay que tener cierta experticia, no total, pero al menos sí con ciertos conocimientos. Entonces, después de eso, como una conclusión, esos tres tips, tres consejos que tú le darías a una persona que hoy está viendo, escuchando el podcast para emprender y no morir en el intento. Pues me centraría en tres cosas que estuve nombrando a lo largo de la conversación. Uno, identifiquen realmente un problema. No presenten productos o servicios al mercado que no se necesitan, que se van a quedar en un anaquel, se van a quedar en un disco duro, pues porque realmente debes presentar algo que la gente vaya a consumir. Entonces, tómate tu tiempo para poder validar esa solución. Lo segundo es, ama y sé feliz en lo que estás haciendo. Si sientes que no te genera valor, que no te genera felicidad, que no te genera entusiasmo, haz la pausa, dale la vuelta 180 grados y empieza otra vez desde el pizarrón, porque lo que realmente tú necesitas es pasión. Ya hablamos de que tienes una dosis muy buena de optimismo, ahora hablamos de que el emprendedor es pasional y si no lo motiva, muy difícilmente va a vender, porque no está dando esa alegría, no está dando esa emoción. Y finalmente, y la que más me gusta a mí, escuche.
Escuche a quienes han tenido ese camino, indague con quienes han tenido ese camino, porque usted necesita es tomar decisiones informadas, no con el día a día, no con el que me levanté y yo creo, uy, el sol está buenísimo, va a ser muy buen día, porque mi mamá me dijo, porque mi papá me dijo. Esos son disparadores, pero realmente las decisiones las debes tomar es con información. Esos serían mis 3 consejos básicos para cualquier emprendedor. Podríamos concluir que emprender no es fácil, pero tampoco es imposible. Emprender nunca va a ser un camino de rosas, jamás. Que digas que voy a ser emprendedor y voy a poder dormir 12 horas, falso. En el emprendimiento vas a tener que dedicar mucho más tiempo que en el camino del asalariado. Y como tú lo dices perfectamente, no es imposible, pero es de perseverancia, de resiliencia, de motivación, de no quebrarse. No le tengan miedo al fracaso. No se rompan al primer fracaso. Al contrario, tomen más fuerza, busquen de nuevo el camino y salgan adelante. El mercado es tan grande y tan vasto como ustedes se imaginan. Es un océano azul gigante. Aprovéchenlo y aprendan a nadar en él. Gracias, Gustavo, y también gracias a todos los que estuvieron conectados hasta ahora. Recuerden, No Sabía es un espacio creado por la Universidad de Santander para hablar de aquellos temas que deberíamos estar hablando, pero que no sabíamos que estaban pasando. Hasta un próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.